Dame un beso al oído, suavemente, claramente el deseo se expresa y ya. No necesitas el ruido, rompe el témpano de miedo que nos separa del amor. Ven, conoce mi mundo sagrado, donde me abraza el silencio, un costado intento abrir mi corazón despierto, con la mente clara, claramente, claramente se entiende el lenguaje. Bueno, hola a todas y a todos, bienvenidos una vez más a FM Bariloche 89.1 para el ciclo Ideas Circulares y puntualmente para este ciclo que se llama Claramente, en donde como en oportunidades anteriores veníamos compartiendo acerca del proyecto de investigación Conciencia y Sociedad Distópica y dentro del marco del proyecto de investigación que dirige el economista español Emilio Carrillo. Hicimos referencia en episodios anteriores al libro Conciencia y Sociedad Distópica, COVID-19, Coronavirus, Estudio del Caso. Este libro que se publicó en España y que salió a la luz en mayo pasado y que tan próximamente, en pocos días más, va a estar también físicamente disponible en Argentina y desde Argentina para Latinoamérica. Y así como habíamos hecho referencia en episodios anteriores a diferentes capítulos de este libro, compartiendo diferentes ámbitos, coordinado por diferentes coautores, hoy nos acompaña quien ha escrito 2 capítulos de este libro. Puntualmente son los capítulos de política, los que refieren al ámbito de política y al ámbito de sociedad. Y estamos hablando y tenemos el gusto de darle la bienvenida a Martín González. Martín González está en este momento en España, en Madrid, nos acompaña desde allá. Martín es auditor y consultor de sistemas de calidad y medio ambiente, y es consultor y formador de recursos humanos, y además, bueno, es investigador, investiga fundamentalmente tema de su propio interés, que es el tema de la ingeniería social. Y bueno, sobre esto vamos a estar justamente compartiendo con Martín a propósito de estos 2 capítulos, política y sociedad. Bienvenido, Martín, un gusto estar contigo acá juntos. Muchas gracias, Ricardo. Igualmente, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Así allá es. Allá donde se encuentre. Sí, allá donde se encuentre cada uno y en función al horario en donde nos estén viendo también, ¿no es cierto? Cuando este video también esté disponible y nos escuchen. Así que bueno, un placer, Martín. Un placer doble, porque por un lado muy contento de estar compartiendo contigo este proyecto de investigación con un grupo magnífico. Creo que tiene sentido también recordar a nuestros compañeros, hacíamos mención antes a Emilio Carrillo, coautor de este libro, al doctor José Alfonso Delgado, a Manuel López, bueno, a Martín González, que está hoy aquí con nosotros, a Sergio Quiroga Morla, Vicente Marcos, y bueno, quien les habla, que modestamente también ha escrito algo dentro de este libro también. No, tú has escrito 3 capítulos, o sea, lo de modestamente es modestamente, o 2. Escribidos, sí, el de cultura y educación y el de tecnología. Así que, bueno, ya también oportunamente estaremos compartiendo sobre esos 2 capítulos. Pero bueno, Martín, a ver, lo que nos convoca en este momento son estos temas tan sensibles hoy, ¿no? En este momento también, hablar de política, hablar de quienes nos gobiernan, hablar de estructuras, hablar de lugares de decisión, ¿no? Temas tan interesantes, si hacemos referencia también a este momento presente. Pero me gustaría proponerte comenzar por... yo te propongo dividir el encuentro en 3 momentos, hacer referencia a un momento de historia, a un momento presente y a un momento futuro también.
Y cuando hablo de historia, me refiero a los principios de este proyecto, cuando Emilio convocó para este proyecto de investigación allí por 2018 y comenzamos recopilando una cantidad de artículos, estudiando esos artículos, tomando contacto en cada ámbito, con todo ese material tan precioso que está disponible en la web del proyecto, que es www.sociedaddistópica.com. En aquel momento, Martín, cuando empezaste a observar a partir de esos artículos y en el año 2018, 2019, este mundo y la política en este mundo en aquel momento pareciera que hace tanto, ¿no? Y sin embargo hace un año nada más, en función a lo que estaba pasando también globalmente en las sociedades. Y puntualmente los artículos que te tocaron a vos también leer, investigar, editar, compartir, aportar también tu visión, estábamos en un mundo en donde, sin embargo, ya pareciera como que algo se venía anunciando, ¿no es cierto? ¿Cómo era la política hace un año? ¿Cómo eran los resortes políticos hace un año? ¿Cómo era aquello distópico que estábamos observando y que estaba sucediendo en las referencias a las que quieras llevar a cabo vos? Pero ¿cuál era tu visión en ese momento, Martín? Bueno, yo diría que el mundo político lo único sigue siendo el mismo. Yo creo que sigue siendo el mismo desde hace cientos de años. Lo que pasa es que ahora sí se ha exacerbado y ahora se han puesto muy en claro cosas que antes pensábamos o que no la teníamos tan claras. Ahora para muchos de nosotros se ha visto clarísimo cuál era el proceder. Eso está bien porque para muchas personas todavía siguen estando oculto, pero o no lo ven con toda claridad. Efectivamente, cuando empezamos en el 2018, igual que todos vosotros, yo me propuse ser lo más objetivo posible. Es decir, no pensamos en una idea predeterminada de decir, el mundo va hacia la distopía, porque si no hubiera tenido un sesgo importante. Efectivamente, yo, igual que a todos vosotros, lo que hice fue, los artículos ya estaban recopilados, yo creo que me he leído algo así como 50 o 60 artículos, 3 libros, bueno, 3 libros no, 3 libros de cada autor, y sin ninguna idea preconcebida. Yo no tenía ninguna idea preconcebida. Cuando empezamos este proyecto, nuestro director, que tú le has mencionado, Emilio, no nos dio ninguna idea preconcebida. Nos dijo leerlo, extractarlo, ver lo que podéis hacer y hacer un enlace. Yo leí todas las cosas, leí todos los artículos, los libros, y sí empecé a ver de que había entre los autores casi dos vertientes. Una que sería hacia la utopía y otra hacia la distopía. Hacia la utopía eran todas las cosas relacionadas, o todos los autores lo relacionaban con las nuevas tecnologías en el aspecto de que íbamos a ser de un futuro, yo diría como seres biónicos o humanos medio biónicos, que algunas de las cosas que predecían era que íbamos a tener robots que nos ayudaran en todas las funciones, que íbamos a vivir, la esperanza de vida iba a aumentar a 120 años, que íbamos a tener a comer, por ejemplo, carne cultivada, ya no necesitaríamos matar a otros seres, que hasta los cócteles serían predeterminados y tomaríamos lo que quisiéramos. Y luego muchos más avances, como que, por ejemplo, estaríamos inmersos en microchips que detectarían nuestro estado de salud, como ahora las pulseritas, pero mucho más avanzado. Entonces detectarían nuestro estado de salud de tal manera que si íbamos a tener un infarto, esos chips mandarían un mensaje a la ambulancia, vendría rápidamente la ambulancia y nos salvaría.
eso sería la parte de algunos autores que dicen que sería el futuro, y además un futuro casi... Ian Person, por ejemplo, está hablando de un futuro de dentro de 40 años, y, o sea, absolutamente inmediato. Eso es hacia donde los autores decían que iba a ser un futuro, y era un futuro utópico, lleno de cosas maravillosas gracias a la tecnología. Por otra parte, estaba la otra cara de la moneda, como casi en todos los casos, que es lo que tiene que ver con el transhumanismo. ¿Qué es eso del transhumanismo? Lo que comentábamos al principio. El convertirnos en seres casi biónicos. Bueno, hay ahora mismo, estaba leyendo y recopilando más datos, lo de la ICC, que es la interacción o el interface cerebro-máquina, que hay corporaciones que lo tienen súper avanzado. Por ejemplo, Facebook tiene un programa para, de tal manera que tú estás hablando y no necesitas escribir nada. MOOCs va un poco más lejos porque habla de técnicas invasivas con introducción de microchips en el cerebro, y entonces eso sería muy cómodo. Nos podemos comunicar con los demás, podemos escribir, podemos hablar con la computadora, pero la otra cara de la moneda es, si es tan sencillo, no es igual de sencillo hackear nuestro cerebro, saber perfectamente lo que estamos pensando. Bueno, de hecho, si me permitís, en ese punto, Claro, pues, Martín, en tu capítulo justamente se hace referencia, hablando de tecnología, hablando de inteligencia artificial, y hablando también de redes sociales como la que acabas de mencionar, como Facebook, hace referencia a cómo se ha utilizado la tecnología, hace poco tiempo atrás, cómo se utilizó la tecnología para manipular a una población que termina eligiendo al presidente de Estados Unidos. Bueno, el famoso caso de Cambridge Analytica y el uso de la inteligencia artificial. Y en ese punto, bueno, como que la tecnología fue funcional a la decisión de que una persona sea presidente de una de las potencias más importantes del planeta. Y acá también me surge una pregunta. Si bien se usa la tecnología, tal como lo planteás, en este caso para la distopía, si bien se usa la tecnología para la distopía, y se usa para que determinada población se sienta y se vea influenciada y manipulada para elegir a un presidente, en este caso Trump. ¿Es realmente la gente la que termina decidiendo y eligiendo que esa persona sea presidente? ¿O hay algo que está por encima? Ok, esa es la pregunta. Claramente no. Claramente no. Es decir, cuando estamos manipulados y cuando los que vamos a votar o los que van a votar se encuentran con que están dirigidos, y además no conociendo que están dirigidos, es decir, lo que ocurrió con Cambridge, si me dejas extenderlo un poquito. Por favor. Trump lo que hizo fue coger a todos los ciudadanos americanos, o a 250.000 ciudadanos americanos que no tenían claro a quién iban a votar, y a ellos hizo un estudio en base a Facebook, en este caso en base a Facebook, porque en Facebook con 150 likes saben, predeterminan perfectamente tus tendencias sexuales, hacia dónde vas. Con 250 likes te conocen mejor que tu esposa, dices. Entonces lo que hicieron fue segmentar a cada uno de los usuarios de Facebook que iban a votar, y a ellos les dirigieron un mensaje concreto. Es decir, ya no existe
los famosos Big Data, que es la recopilación de datos masivos. Ahora lo que se está, o en este caso lo que hicieron fue dirigir a cada persona lo que necesitaba. Bueno, lo que necesitaba escuchar. Por ejemplo, si Trump dijo en una persona, o dijo que estaba en contra o a favor de las armas, a unas personas determinadas que ya sabían que eran partidarios de las armas, les mandaban un mensaje donde se veía a unos delincuentes que intentaban atacar su hogar. Y entonces eso era proclive al uso de las armas. A otras personas que no estaban así, que ya tenían tipificadas de otra manera, era, por ejemplo, el mandar el mensaje de un padre acompañado por su hijo yendo a cazar. El mensaje era exactamente el mismo, pero el destinatario del mismo lo recibía de una manera completamente diferente. Pues así se crearon 250.000 en base a eso. Si eso es en base a eso, luego se ayudó por las famosas fake news, en el debate famoso ese con Clinton, en el que dijo falsamente que Clinton estaba en contra de prohibir las armas. Era mentira, no había dicho nada, pero las falsas noticias acompañadas de eso le hicieron ganar votos. Eso es una manipulación. ¿Esa persona es libre para votar? No, está absolutamente manipulada. Ocurrió el mismo caso con el Brexit, exactamente igual. ¿Qué es lo que hicieron Cummings con el Brexit? Cogió no a las personas que estaban proclives, no, sabían ellos que había unas personas que posiblemente no iban a votar. Entonces dirigieron todas esas, a cada uno de ellos les mandaron un mensaje perfectamente codificado de que era una insensatez quedarse en la Unión Europea. ¿Los ciudadanos de la Gran Bretaña fueron libres? Pues yo creo que tampoco. Uh-huh. Bueno, la influencia de la tecnología como herramienta, en este caso para una experiencia de manipulación, y toda experiencia de manipulación nos refiere a algo distópico, porque no tiene que ver con nada ejemplar, justamente, ni con nada libre, tal como lo estás planteando, ¿no es cierto, Martín? Ya moviéndonos un poquitito, ¿no?, de ese momento histórico en donde ya estabas observando cómo la tecnología sumada a la herramienta política, porque podríamos observar que la política finalmente también se termina constituyendo en una herramienta de manipulación para poner y encumbrar a alguien en un lugar de decisión tan pero tan importante. Cómo se entraman la tecnología y la política, y cómo de alguna manera ya estabas observando que desde altos, encumbrados lugares de poder, se está ejerciendo a partir de estas herramientas una experiencia de captura, una experiencia distópica, lo que podríamos llamar una tecnocracia que pareciera como que está yendo en camino a una tecnocracia de índole, y esto no lo planteo para meter miedo, ¿no?, sino que por ahí nos acercamos un poco más a este presente, pero a una tecnocracia de índole casi autoritaria o tiránica, ¿no es cierto? Pareciera que tecnología más política, si nos situamos incluso en el momento presente, lo que vemos en este momento que está pasando en el planeta, pareciera como que están asociándose política y tecnología, con todo lo que eso conlleva, redes sociales, medios de comunicación, etcétera, en una dirección bastante autoritaria, bastante tiránica. ¿Cómo ves esto, Martín? Lo veo como tú lo planteas. Es decir, yo creo que las tecnologías son siempre buenas, siempre que no se utilicen para la manipulación. En este caso que estábamos comentando, es una absoluta manipulación.
es decir, está preparado para votar. Que, vamos a ver, si lo entroncamos con lo que tú estabas comentando de quién mueve verdaderamente el poder, yo creo que, es decir, a las élites verdaderamente les importa poco quién realmente sean los políticos dentro de unos parámetros. Es decir, lo que algunos pensamos es, para llegar a a las cumbres del poder o a las tomas decisorias de poder, de gobernar los países, tiene que ser una persona en que las élites confíen en él. Porque si no, esa persona no llegará nunca. Es decir, yo conozco muchos casos en los que hay políticos, gente de honor, gente honrada, que ha hecho con vocación de servicio de verdad, que ha querido hacer carrera política para ayudar a los demás. No conozco a ninguno que haya llegado a los círculos determinados de poder. Porque o se van o los echan. Una de las dos cosas. Porque las élites dominantes no pueden permitir que haya unas personas que contravengan sus propias decisiones que ya las tienen tomadas de antes. Es decir, las élites tienen muy claro qué es lo que quieren hacer con nosotros y tienen perfectamente estructurado qué es lo que va a pasar. No van a permitir que ningún político se les ponga enfrente. Hay casos que han querido, políticos que han querido enfrentarse a ellos y han desaparecido inmediatamente. Las élites tienen todo el poder económico, con ello, con lo cual, los políticos que están en cualquier parte del mundo, todos están a las órdenes de las élites. Es como de una que forma clara y contundente. sí, tienen cierto margen de movimiento del que no se pueden mover, es como que está guionado ya, son funcionarios funcionales a esa élite que es la que va dictando en cada parte y momento a momento, y más aún, bueno, en estos tiempos, como decíamos recién, teniendo en su poder la tecnología en tiempo real, a su disposición, van tomando las decisiones y son como bajadas de línea a los organismos y a los gobernantes y se les dicta qué es lo que tienen que hacer. En este punto, acá se entrama algo que también comentábamos, Martín, que creo que es interesante. A lo mejor podemos resumir en este segmento de qué hablamos cuando hablamos de élite, como estructura, porque no es una nube vaporosa, existe esa élite, en algunos casos incluso tienen nombre y apellido, hay una estructura elitista. ¿De qué hablamos cuando hablamos de élite? Y también cómo se manifiesta esta élite con rasgos y con conductas básicamente patocráticas. Antes hablamos de la tecnocracia, a la tecnocracia la podemos vincular con la patocracia. Cuando hablamos de patocracia, desde el punto de vista psicológico, estamos hablando de los psicópatas al poder, básicamente. En el poder en este momento están situados psicópatas, o sea, personas que hacen uso objetal de la humanidad como si la humanidad básicamente fuera una cosa a su disposición. Entonces, élite, patocracia, cleptocracia, en el poder lo que estamos observando, la corrupción, ladrones directamente. No lo generalizo, ¿no? Pero como se ve mayoritariamente el acopio de poder y de poder económico, como decías antes. ¿Cómo ves esta organización presente incluso en tiempos de pandemia? ¿Cómo estás viendo en la dirección distópica esta organización como élite, gobiernos patocráticos, gobiernos cleptocráticos, y por último, y si querés también, ¿a dónde va la democracia como sistema? ¿A dónde va la democracia? ¿Existe realmente la democracia? Empezando por el final, yo pienso que no.
O sea, cuando estábamos hablando antes, es decir, si la democracia o los sistemas democráticos, que en otros tiempos se llamaban democracias burguesas, están hechos por unos representantes, que esos representantes están elegidos por votantes, y estamos viendo que cualquier votación está manipulada desde todos los puntos de vista, bueno, son, o sea, si lo decimos de una claramente, ¿qué hacen los políticos? Lo que les mandan. Así. ¿Y quién les mandan? Pues las élites que ahora están en el poder. Ligado con, esto está sacado directamente de Emilio Carrillo, que lo define perfectamente lo que él denomina los círculos de poder. Emilio señala que hay un primer círculo de poder en el que él puede decir que incluso puede ser que esté constituida por personas no humanas. Eso lo dejamos al albedrío, porque si no, enseguida, el problema de todas estas cosas es que cuando decimos cosas que son disonantes de la inmensa mayoría, ya nos llaman conspiranoicos. Entonces, bueno, que sea un conspiranoico light, desde ese primer plan, lo que sí está claro es que luego existe unos primeros grupos de élites que estaban antes constituidos por las famosas 13 familias, donde estaban Rothschild, Dupont, todo ese tipo de familias, el Consejo de los 13, que a su vez están seguidos por otros 13 miembros, y así sucesivamente. A ese primer círculo, bueno, ese sería el segundo círculo. Hay un primer círculo en el que no se conocen los nombres, ni ellos se ocupan de que no sean conocidos, son personajes anónimos que no se conocen. Y que son verdaderamente los que dictan. En el segundo nivel estarían esas familias que están unidos a sus grupos de corporativos, de corporaciones puramente económicas, que esas sí son las que están dictando las políticas. En un sentido o en otro, son los que indican al presidente del gobierno hacia dónde tienen que ir. En los Estados Unidos, si hay un grupo de poder que tiene sus intereses en el armamento, elegirá o le guiará a ese presidente a que subvencione el armamento, a que compre más armas. Es posible que incluso creen conflictos bélicos para así poderlas vender las armas. Si hay otras corporaciones farmacéuticas, crean pandemias o crean de la misma guerra, ahí hay heridos, pueden vender sus medicamentos. Eso les están indicando a los presidentes de los respectivos gobiernos qué es lo que tienen que hacer. Entonces, eso es conspiranoia en absoluto. ¿Quién se lo dice eso? Es decir, las corporaciones le dicen al presidente de cada gobierno qué es lo que tiene que hacer. No, lo disimulan. Sí, es muy fácil hacerlo. Utilizan otro sistema, por ejemplo, hay un virus terrible y hay que comprar mascarillas y después vacunarse. ¿Quién es el dueño de las vacunas? ¿Quién se va a enriquecer con las vacunas? Lo que está pasando ahora con el COVID-19 no es una primera cosa. Recordemos que ya ha habido otras gripes y que casualmente o causalmente ya estaban los antídotos de esas vacunas antes. Con la famosa gripe A, creo recordar, Bush dijo que se iban a morir 2.700.000 americanos. ¿Cuántos se murieron? Unos 25. ¿Qué hicieron con las vacunas? Pues las compró el gobierno americano, pero se las guardaron. Aquí, el famoso, diré el nombre, el famoso Tamiflu, aquí en España lo compramos.
creo que está muy bien guardadito en los almacenes de la Seguridad Social o similar. ¿Quién se ha beneficiado con eso? Pues las corporaciones. ¿Dijeron al presidente del gobierno, oye, que te nos tienes que comprar? No, si lo hacen más fácil. Además, por lo que yo sé, normalmente a los presidentes de los países, por ejemplo, bueno, cualquiera, ellos mismos sí toman las decisiones, pero están aconsejados por los famosos asesores. Esos asesores sí son los que están en contacto con las élites directas. Bueno, esto está en círculo. El primer círculo se lo transmite al segundo, el segundo al tercero, y así sucesivamente. Ujú. Si continuamos con los círculos de poder, detrás de estas grandes familias, en el que luego estarían entroncadas con sociedades secretas, ahora parece ser que entre las élites hay dos linajes, por decirlo de alguna manera, o dos maneras de ver las cosas, que serían los de la antigua usanza, que serían los que se denominan los calientes, Ujú. que serían los que utilizarían ritos satánicos, que no sé si funcionan o no, pero que los utilizan. Y ahora los denominados más fríos, que están utilizando las tecnologías. Y lo que están utilizando son las tecnologías y otra variante totalmente diferente. Por ejemplo, el distanciamiento. Y eso nos suena muchísimo a lo que está pasando en la actualidad. Sí, sí. De ese segundo o tercer círculo van pendiendo otros círculos y así van llegando hasta los presidentes de los gobiernos, que esos andarán por el 12 o 13 círculo, es decir, no pensemos que ellos tienen ningún poder. Pero, es decir, está mediatizado totalmente. Aquí, por ejemplo, en España, por poner un ejemplo que yo conozco más, cuando se toman decisiones, aquí ni el actual presidente ni el anterior iban a tomar decisiones, no podían, porque desde Alemania nos decían qué es lo que teníamos que hacer. ¿Y a Alemania qué le tenía? Pues a Alemania le decían los demás arriba qué es lo que tenían que hacer. Y a los demás arriba, y así sucesivamente, hasta llegar a los primeros círculos de poder. Desde ese punto de vista que podríamos decir más superficial, volvemos atrás. ¿Verdaderamente nuestros gobernantes toman decisiones? Yo creo que está pasando en todas las partes. Bueno, en todas las partes. En los Estados Unidos es muy evidente y en España también. Han creado una pelea entre un bando y otro, y yo, a algunos de mis amigos o mis compañeros, sobre la gestión del COVID, por ejemplo, ¿no? Y unos estaban a favor de los de tono azul y otros estaban al lado de los del tono rosa. Y yo les decía, pero vamos a ver, si ninguno toma las decisiones y además las gestiones serían las mismas, ¿qué variaría? ¿Ninguno de los dos, o habría alguno de los dos que no nos hubiera confinado? Todos nos hubieran confinado. Varían una gestión, pues porque las élites, entre otras cosas, lo que se encargan es fomentar la dualidad. Siempre lo han hecho, siempre han estado fomentando la dualidad. Es famoso el caso de Rothschild, que financiaba a los nazis y financiaba a los aliados. Así no pierden nunca. Es una táctica que están haciendo desde siempre. Aquí en todos los países están haciendo lo mismo. Uh-huh. ¿Por qué ha sucedido? Es decir, yo creo, bueno, entramos después en lo futurible. Sí, lo dejamos, sí, si querés entramos ahora, justamente, Martín, pero me interesaba de todo esto que estabas explicando recién, cómo, bueno, a lo largo de todo el libro, en los diferentes capítulos, lo que estamos planteando, en definitiva, es cómo, desde distintos tipos de ámbitos,
ámbitos, como puede ser la cultura, la educación, la tecnología, la política, la sociedad, la economía, la ecología, la espiritualidad, todo el recorrido que hemos observado en este libro, y acá, bueno, puntualmente en estos 2 capítulos a los que hacemos referencia hoy, que son la política y la sociedad, cómo estamos observando que esta estructura de la que estás hablando, esta estructura de poder de la que estás hablando, cómo va eligiendo selectivamente una herramienta u otra herramienta, así como en crisis anteriores eligieron una debacle económica, 2008, o en otro momento eligieron la crisis de la inseguridad mundial, el atentado contra las Torres Gemelas, momentos que han cambiado el mundo y que han generado nuevas políticas a partir de esa herramienta, ya sea el quiebre económico o la inseguridad en el mundo, y como en este caso estamos viviendo la salud, un virus que nos mata, que nos ataca, que requiere del confinamiento, y esto también que señalabas recién, Martín, cómo se ve que en esta crisis puntual, la que estamos viviendo en este momento, la de la salud, dispara directamente al miedo en la gente. ¿Para qué? Para lograr justamente esto que decías, ¿no? La disociación, la grieta, la confrontación, la dualidad, la dualidad, los diferentes discursos en la comunidad científica, los diferentes discursos en diferentes ámbitos, pero sin embargo, en la política estamos viendo un discurso en común. Podemos encontrar científicos, abogados, psicólogos, psiquiatras, educadores, gente de la cultura, que muestran diferentes visiones de este presente. Pero sin embargo, qué interesante, ¿no? En la política pareciera como que todos se han puesto de acuerdo, todos siguen una misma línea, un mismo discurso, que tiene que ver con profundizar aparentemente esta experiencia que ya veníamos observando, que es de aborregamiento, tomarnos a nosotros, a los ciudadanos de a pie, a la humanidad, a esta generación humana, como objeto de uso, confinándonos, distanciándonos. Y lo último que también me gustaría reflejar de lo que planteabas es la diferencia entre esto que vos llamaste los calientes, esta élite caliente, que en otro momento de la historia usaba más la herramienta caliente, el fuego, la guerra, el arma, el disparo, el estruendo. Y sin embargo, en este caso, pareciera como que hay un movimiento en esta élite hacia esto frío, la tecnología, el distanciamiento, tapabocas, nadie viaja, nadie se puede mover, todos están confinados, un niño no puede ir al colegio, ir a la escuela y encontrarse con un compañero. ¿Cómo está mutando, digo, no? Pero lo que noto es que prevalece políticamente, incluso, y acá me gustaría escucharte también, Martín, incluso ya pareciera como que no hay ni siquiera ideologías, no hay izquierda, no hay derecha, prácticamente no sucede ahí la confrontación, ni en la política ni en la ideología. Se promueve, sí, en lo social, en la sociedad, se promueven tremendas fracturas, un divorcio en la humanidad. ¿Lo notás esto? Como que política hoy es todo lo mismo, parece que la política es la misma. Voy a introducir un mensaje esperanzador, aunque por no favor, lo parezca. Por favor. Aunque no lo parezca. Yo creo que ahora estamos en este momento tan exacerbado que las élites están quemando sus últimos cartuchos porque tienen miedo. Es decir, yo creo que ellos han visto un despertar de la humanidad. Y entonces lo que están haciendo es
utilizar todas las armas que tienen a su alcance para su fin último. ¿Cuál es su fin último? El poder económico ya le tienen, porque el poder económico ya está en manos de todas las corporaciones. El 1% del 1% de, de la economía está en manos de 10 personas. Es decir, ya tienen todo el poder económico. ¿Qué persiguen entonces? El poder, y no solamente el poder, sino el poder absoluto. ¿Qué están notando a la vez? Que hay una nueva humanidad, por decirlo de alguna manera, hay un nuevo despertar, hay muchas personas que no comulgan con todas estas cosas que ya estaban viendo, porque esto que estamos hablando ahora de un mundo distópico es la culminación. Decíamos al principio, nosotros cuando empezamos a ver el libro y todas las personas veíamos que algo estaba pasando. No sabíamos verdaderamente qué es lo que iba a pasar, pero estábamos viendo, había muchísimas señales en los últimos años. Y en los últimos años veíamos que cada vez estaba más exacerbada la acción. Esto ha sido su traca final, espero y deseo. Su traca final. Y ahí han movido todas las armas. Es verdad que lo que han estado haciendo es un puro juego de ingeniería social. Han estado investigando cómo iban las cosas. En principio, como tú decías, ellos saben perfectamente que su resorte favorito, porque lo han estado utilizando, ha sido el miedo. ¿Cuál es el miedo más prevalente en los humanos? La enfermedad y que eso le lleve a la muerte. ¿Qué podrían hacer? Es decir, unas guerras como las que han pasado afectaban a un grupo determinado de personas. Si utilizan otra arma, que yo no sé si se ha escapado, lo han soltado o lo que sea. Lo que sí está claro es que han hecho uso de ello, que es lo verdaderamente importante. No importa si es artificial, si no lo es, si mata mucho, si mata poco. Lo importante es el uso que están haciendo de ello. Y el uso del miedo es absoluto. Ese es un primer miedo. Y después decía, la idea general de que todos los gobernantes de todos los países, bueno, hubo uno, Johnson, que se salió al principio y le llevaron al redil. Y uno de sus asesores le dijo, tú verás si no utilizas mascarillas y si no haces confinamiento. Te van a responsabilizar a ti de la muerte. Y dijo, uy, 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 uy. Y se fue para atrás otra vez. Que se sale del redil no sale en la foto. Todos iguales, con las diferencias esas pequeñas de te pongo mascarillas, te las pongo blancas, azules, ahora te confino 5 días, ahora 4, pero la idea general es lo mismo. Como no hagáis caso a unas ideas básicas, moriréis. Y claro, eso es un arma tremenda. Hay algunos que lo citan, eso es una famosa cosa también de los llamados conspiranoicos, de lo que se denomina el nuevo orden mundial. ¿Qué es lo que están pretendiendo las élites? El que haya un solo gobierno. Y esto es un primer paso. Esto no es un solo gobierno, pero lo que sí están diciendo es, para tomar acciones tan malignas, comillas, tan malignas como esta que están sucediendo, hay que tomar unas acciones conjuntas, porque un Estado no puede tomar acciones porque están relacionadas con otros, están relacionadas con otros países. Hay que tomar unas acciones unitarias y eso es lo que están pretendiendo, bueno, iba a decir lo que están pretendiendo hacer, lo que han hecho. Es decir, si ahora están tomando acciones conjuntas, la presunta vacuna, no sé quién la traerá, pues seguramente será un consorcio de farmacéuticas o que ya lo tendrán preparado. Y todos los gobiernos van a decir que es importante para la salvaguarda de los ciudadanos eso.
Eso y las otras acciones que están tomando. Uh-huh. Esto es lo que observo, ¿no? Que me parecía interesante compartir, como que encontramos en este momento una política común, una política que refiere, bueno, a todo lo que acabás vos de describir, ¿eh? ¿Cuál es el manejo de esta pandemia, independientemente del origen, pero cómo se está manejando? Hay un criterio común y al mismo tiempo, dentro de ese gran círculo, dentro de ese criterio en común, nos encontramos con variables y con discursos que también filtran confusión, incertidumbre, vamos hacia adelante, volvemos hacia atrás, salen todos, nos vuelven hay algo también en común incluso en cuanto a la generación de confusión, la generación de miedo, la generación de incertidumbre, y a esto último que planteaba recién, a dónde va a desembocar todo esto en cuanto a política. Pareciera que sí, que vamos hacia un gobierno, habíamos hablado en algún momento del gobierno mundial, pero desde esta perspectiva, de la perspectiva de la manipulación. Pero empezaste diciendo, Martín, recién en este último tramo, empezaste diciendo, bueno, vamos a tratar de dar un mensaje esperanzador, sí, porque si bien... ¿Me dejas que haga un apunte a esto último que tú estabas diciendo? Por favor. Lo que están creando en todos los sitios, en todos los gobiernos, es que sí están creando que la población no solamente tenga miedo, sino que luchen entre ellos. Ellos parece que hacen una unidad, pero lo que tú comentabas, es decir, lo que están creando es la dicotomía de los unos y los otros. Empezaron a decir, los que salían en el confinamiento, que eran unos irresponsables, y los que no salían en el confinamiento, que eran responsables, y fomentaban la lucha entre ellos. Ahora la lucha está entre los de las mascarillas y los antimascarillas. Sigue siendo la misma lucha. Lo que están haciendo es que haya confrontaciones. Y además se están cumpliendo todas las cosas que salían en todas las novelas distópicas. Uh-huh. La delación, ya no necesitan a la policía. Tu vecino es el delator. Y si vas sin mascarilla o si antes te habías salido en la época del confinamiento, eras señalado. Ya, perdona por la me parecía interesante el señalarlo. Me parece muy importante, Martín. Fíjate que si nos remontamos a momentos históricos, en diferentes instancias, bueno, ni hablar en España mismo, ¿no es cierto?, que ha tenido sus guerras internas, que ha tenido también sus guerras separatistas, y cómo de pronto ante esas experiencias el mismo vecino también denunciaba, o estaba la confrontación en una misma comunidad. Bueno, acá, a partir de esta herramienta, un virus, están persiguiendo exactamente el mismo propósito, esto que estabas planteando recién. No solamente nuestro vecino actúa como agente de seguridad, agente de vigilancia, y nos amonesta socialmente o nos denuncia penalmente, sino que a esto, bueno, se le agrega la tecnología, la vigilancia digital, las aplicaciones a las que nos tenemos que suscribir para poder circular, las cámaras, el reconocimiento facial, las vacunas, todo aquello que mencionaste también al principio. Es como que estamos frente a un mundo en donde la política cuenta incluso con mucho más recursos, además del vecino, cuenta con mucho más recursos para poder plasmar una política única, una política de sometimiento global. Pero frente a esto quería tomar un poco lo que planteaste antes, que es la esperanza. La esperanza. Cuando hablamos de la esperanza, hablamos de una esperanza que habita en una nueva experiencia, en una nueva humanidad que al mismo tiempo y en paralelo también estamos observando, que también está presente. Una humanidad que está presente incluso en la política.
Porque la política no es solamente la política partidaria, ¿no es cierto, Martín? La política Cierto. es nuestra acción política también. Entonces, a ver cómo estás viendo esto en cuanto a disidencia consciente, proyectos solidarios, políticos incluso que están moviéndose de una vieja política a una nueva política, una nueva forma de hacer política. ¿Cómo estás observando que está emergiendo una nueva humanidad que está proponiendo nuevas políticas? Yo, en principio, lo que decía, digo, si esto está pasando es porque tienen miedo y están con sus últimos cartuchos. Y efectivamente se están empezando a crear nuevas organizaciones, unas formas diferentes de encontrarnos, porque todo lo demás, es decir, el viejo mundo en el sentido más estricto, ya hemos visto que no sirve para nada. Que no sirve para nada, que a lo que nos ha traído o a que lo que nos ha llevado es a esta situación distópica. Yo creo que no vamos a la distopía, sino que ahora mismo estamos en un momento absolutamente distópico, absolutamente distópico. Y eso ha sido consecuencia de todo lo que hemos vivido y de todo lo que hemos hecho. Yo creo que verdaderamente no hay que responsabilizar únicamente a las élites involucionistas, sino a nosotros mismos. Es decir, nosotros también tenemos nuestra parte de responsabilidad. Y yo creo que el cambio debe de empezar por nosotros mismos. El cambio tiene que empezar por nosotros mismos. Si somos insolidarios, el cambio, o sea, nuestro cambio, el cambio de paradigma tiene que surgir de nosotros. Luego, verdaderamente, yo creo que es cierto que todas están surgiendo ideas que son, ahora mismo están todas en los albores y todos no sabemos cómo organizarnos, bueno, porque es una cosa nueva. Ante las cosas nuevas, ¿qué es lo que yo veo en algunas organizaciones? Volvemos o queremos empezar a hacer lo mismo como sabíamos, porque es lo más fácil para nosotros. Creamos una organización que esté en contra de. Bueno, en contra de ella hemos estado durante milenios. Ahora vamos a intentarlo hacer de otra manera. Pero está surgiendo, seguro. Es verdad que hay algunas personas que dicen, no servirá para nada. Claro que servirá, claro que servirá. Otra cosa es que no sea de una cosa, de un futuro inmediato, y que empecemos a crear semillas para que esto vaya surgiendo. Pero efectivamente están surgiendo muchas y en muchos países y desde todos los puntos de vista. Y efectivamente ya no están cogidos por los viejos paradigmas. Ya no acatan ninguna ideología, por decirlo así, política. Ya nadie habla de izquierdas, nadie de estas nuevas organizaciones, nadie habla de izquierdas ni derechas, ni siquiera de religiones, nadie está adscrito a una religión, y si están adscritos a una religión no es una cosa que en ese momento sea importante para la creación de eso. Lo que estamos haciendo ahora es tratar de inventar una nueva forma de vida desde todos los aspectos. Porque claro, todo esto hay que modificarlo todo. Tú has mencionado el ámbito educacional que tú también conoces, está como está. Eso habrá que modificarlo. El ámbito de tecnología habrá que modificarlo para que verdaderamente sirva para lo que hablábamos al principio. Es decir, que sea útil para la humanidad, porque los avances tecnológicos son buenos, pero son buenos si están bien utilizados, como todas las cosas. Estamos en un momento de tránsito, aparentemente, ¿no, Martín? Es como estamos en un tránsito, como que hay algo que, hasta, si se me permite, hago referencia también a lo que también Emilio Carrillo comparte tanto, cuando él habla del tránsito, en el momento en donde dejamos nuestro cuerpo físico y hasta el momento que pasamos al plano de luz. Pareciera como que esta vieja humanidad, esta generación humana, pareciera como que, bueno, está llamada a apagarse, a terminar, a cerrar su ciclo. De ahí un poco entiendo lo que planteabas
hace unos minutos en cuanto al miedo de la élite, como que ellos mismos están observando que algo de esos propósitos y algo de esos objetivos que se han fijado siempre y perpetuarlos, además, pareciera como que no. Entonces, hay algo siento que está sucediendo en términos de esperanza también, como un tránsito, algo que está muriendo y que estamos observando en la política también, lo estamos observando, se está cayendo por sí sola y está llamada a terminar, y al mismo tiempo observamos ese cuerpo, esa humanidad que estamos dejando, aceptamos que estamos dejando esos viejos hábitos en todo ámbito, lo aceptamos también y estamos transitando hacia una nueva humanidad, hacia una nueva manera de hacer política que, como decías vos recién, no conocemos. Empezamos a experienciar algunas alternativas, escuchamos proyectos. Creo que de ahí surge un poco la invitación que podríamos formular, ¿no, Martín? Desde la sociedad, desde la comunidad, desde el núcleo mínimo, como decías vos, empezando por nosotros mismos, nuestra familia, nuestros amigos, nuestra comunidad. Bueno, ¿cómo gestionamos esto nuevo? Pregunta difícil. Esa es como si me preguntaras qué hacer o qué tenemos que hacer. Pues yo creo que lo primero que tenemos que hacer es ser conscientes en todos los ámbitos. Es decir, ser conscientes significa no creernos lo que nos digan. Y yo iría más, no creernos lo que nos diga nadie. Por supuesto, ni los políticos, ni los gurús, ni los falsos maestros, ni nada de esas cosas. Chequear varias posibilidades, no creernos y mirarnos a nosotros mismos, que ya lo dicen todos los sabios, la verdad o el maestro está en nosotros mismos. Eso es lo primero, ser consciente. No nos creamos nada de lo que nos dicen en ninguno de los ámbitos, nada. Y ahí incluyo lo siguiente, en todas estas nuevas formas que están tratando de hacer, lo que deberíamos hacer es ver, están todas en las redes, en nosotros mismos, predicamos algunas, pero parecería que es que estamos llevando el agua a nuestro molino y tampoco es así. Existen diferentes movimientos. Ver qué pasa con esos movimientos y ver si eso resuena en nosotros. Si eso resuena en nosotros, nos podremos unir a ello. Si no resuena en nosotros, pues a otra cosa. Habrá otra o nosotros mismos empecemos. Insisto, empecemos nosotros mismos y luego unámonos a varias iniciativas, que las hay muchas. Sí, y de las que nombraste como señales, digo, ¿no? Señales que mencionaste antes, Martín, que nos llevan a la dualidad, el reclamo, la queja, hablo de viejos patrones, la confrontación, la denuncia, la vigilancia, la pelea. Me parece que me sumo un poquito a lo que planteaste recién, sí, en cuanto a estar atentos, a no caer en esa trampa que es tan clara. Todo lo que tenga que ver con lo que acabas de mencionar, la dualidad, la confrontación, la pelea, la agresión, el egoísmo, nos devuelve a ese viejo patrón, a esa vieja humanidad. Creo que es interesante, cuando vos terminás incluso en el capítulo, hace justamente esta distinción entre estamos yendo hacia la distopía, estamos yendo hacia la utopía, y recién hace un ratito decías, no, estamos en plena experiencia utópica, pero estamos en una dirección utópica y de nosotros depende estar atentos y observar en no caer en esas viejas señales, en esos viejos patrones que nos van a llevar otra vez más y otra vez más y otra vez más a ese mundo que está llamado a terminar. Ciertamente, eso es exactamente, lo comparto contigo totalmente.
Lo que pasa es que estamos acostumbrados, hablando de miedo, hay otro tipo de miedo, que estamos acostumbrados a que cuando no sabemos hacer las cosas, eh, retornamos a lo que conocemos, porque eso es una cosa del ser humano. Yo no conozco una cosa y a mí sí me ha dado muy bien hacer tortillas con huevos. Ahora si me piden que las haga de otra manera, yo no sé hacerlas. Entonces, ¿cómo empieza a ser? Bueno, pues aprendiendo. Y es verdad que es muy posible que nos equivoquemos, pero no hay otra forma de hacerlo. Y estoy claramente contigo en que, como ya estamos en una sociedad distópica, vamos camino de la utopía de una forma clarísima, clarísima. Eh, Fíjate, cuando en toda esta crisis del COVID, cuando me oigan algunos se escandalizarán y cuando me digan que ha traído cosas positivas se echarán las manos a la cabeza, te pedirán mi cabeza, dirán que no me vuelvas a traer nunca jamás, pero bueno, yo siento que lo tengo que decir y lo digo. Yo creo que todas las cosas tienen sus causas y no han sido únicamente negativas todo lo que ha traído toda la crisis, no hablo del virus en sí, sino toda esta crisis. Igual que han surgido delatores, igual que han surgido miedos tremendos, también ha habido muchas personas que han dado un paso más y han vencido el miedo y han dicho, pero bueno, ¿esto que me están contando qué es? Y han empezado a ser conscientes, por ejemplo. Y porque esto de que varíen y que me digan una cosa, al día siguiente me dicen otra, ahora que si te confino, ahora que mascarillas, luego que no sirven, ahora que si los respiradores, ahora que no sirven los respiradores, eso a algunas personas han dicho, bueno, ¿esto qué es? Y se han empezado a plantear las cosas. Cuando has visto lo que te decíamos, que todos los gobiernos están diciendo las mismas cosas, se empiezan a plantear. Y así cada una de las cosas. Bueno, eso es un planteamiento que a mí me parece interesantísimo. E igual que han surgido los delatores, ha surgido la solidaridad. Yo he visto casos grandísimos de gente, de personas, perdón por lo de gente, de personas que han ayudado a otras que tenían el virus o que no le tenían y han empezado a ayudarles. Estaban confinados personas mayores y les iban a hacer la compra, les iban a hacer compañía, les iban a ayudar. Cantidad de cosas que además desafortunadamente no salen en la prensa, porque como la prensa está dirigida por los que están dirigidos, solo se encaminan hacia un único estilo. Al principio de la crisis, yo he visto también en algunas televisiones en los países fuera de España. En España era monstruoso la unicidad de pensamiento único que había, solo en una dirección. No había ninguna disidencia en ningún sentido, en ninguna cadena de televisión, de radio, ni nada. En los famosos Estados Unidos, adalides de la libertad, exactamente igual. Las grandes cadenas, que son las que ven a la gente, en la misma dirección, todos. Pero eso ha hecho el experimento de saltar y que muchas personas digan, pero bueno, ¿y esto cómo es? ¿Cómo es posible que nada más que haya un pensamiento único? Y ha surgido solidaridad, han surgido amistades, han surgido amistades nuevas. Es verdad que también algunas amistades las hemos perdido. Es cierto, pero me parece interesante esto que estás señalando y quizás también es una mala noticia para los políticos de la vieja humanidad, que se vayan en todo caso anoticiando que toda experiencia distópica sirve como fuerte, tremendo precursor, impulso, es una energía tremenda también, la distopía, que impulsa el despertar, impulsa la visión utópica, empezamos a ver ese horizonte, esto que acabas de describir vos. De hecho, bueno, existen en política misma, seguramente conocés, Martín, el proyecto de Estado Universal, de Carlos Martín Juste,
que de alguna manera se entrama con nuestro proyecto también. Días pasados tenía una conversación con gente de allí de España, de Valencia, que está mencionada en el libro, en el capítulo de Economía, que es el proyecto SER, Solidaridad, Evolución y Respeto, como además del día a día y de lo cotidiano a lo que referías recién, del vecino, que también es generoso, que también es altruista, que también se está preguntando qué me están diciendo. Bueno, la distopía termina siendo finalmente un tremendo precursor, un impulso imparable de la utopía, que por otra parte, bueno, sí, es imparable. Finalmente, Sí, bueno. Tú decías, les está saliendo mal el juego a los políticos y a los que los mandan. Es decir, yo creo que si las élites han montado todo este follón para organizar esto, yo creo que no le va a salir nada bien. Mensaje más esperanzador no puede ser. Así es. ¿Que nos va a costar trabajo? Ciertamente, ciertamente. Es un tránsito doloroso, pero me quedo con estas palabras tuyas, Martín. Mensaje más esperanzador que este que estamos dando no puede haber. Igual te dejo el cierre, te dejo el cierre de este encuentro, por favor. No, el cierre hazlo tú, porque yo creo que ya he dicho, seamos conscientes, esto, como dice Emilio, y lo vuelvo al nombrar de nuevo en su avatar de WhatsApp, dice, lo siento, pero todo, qué bien que todo tiene un final feliz. Esto tiene un final feliz. Esto tiene un final feliz seguro, porque lo vamos a construir nosotros. Y nosotros somos de lo mejorcito en estos instantes que ha tenido la Tierra. Nosotros, no los humanos, he dicho nosotros en todo general, porque aquí está cooperando todo el mundo. Todos los seres humanos están cooperando en esto. Gracias, Martín. Y nada más por mi parte, Ricardo. Gracias. Muchísimas gracias a ti. Toda mi gratitud. Precioso esto que hemos compartido en este encuentro. Bueno, seguramente iremos renovando. Quizás nos encontremos físicamente pronto en España, pero mientras tanto, bueno, mi agradecimiento a Martín González Bermejo, coautor del libro Conciencia y Sociedad Distópica, Coronavirus, estudio del caso. Recorrimos un poquito la historia, el presente y el devenir de esta experiencia, y así está planteado también en esta primera edición del libro. Así que gracias a todas y a todos por habernos acompañado, y bueno, vamos por este mensaje de esperanza y de compromiso con mayúscula. Nos estamos reencontrando, por lo pronto aquí, FM Bariloche 89.1, Ideas Circulares, para este ciclo que llamamos Claramente. Creo que le vamos a cambiar el nombre, Claramente, porque no nos quedemos en la mente solamente. Gracias, Martín. Un abrazo fuerte. Pues muchas gracias a ti y a todos los demás.